Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles en esta mañana. Los voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar para poder iniciar ya la enseñanza de este día domingo. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos una vez más por este tiempo que nos das de estar aquí delante de tu presencia a través de estos medios virtuales todavía, esperando y confiando que pronto nuevamente estemos de manera presencial alabando tu nombre, bendiciendo todo lo que tú eres y también siendo exhortados por tu palabra. Pero te agradecemos porque estos medios nos permiten aún ser formados, ser instruidos, aprender más de ti. Así que te agradecemos por este tiempo, porque no nos ha faltado el alimento espiritual y esa obra tuya en nosotros que sigue siendo permanente y nos va a llevar a la perfección. Te agradecemos por este tiempo. Ayúdanos a poder ser moldeados por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a estar en esa disposición. Y también, Padre Santo, que en todo esta exposición tu nombre sea exaltado. Te agradecemos, Dios amado, en esta hora, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el sermón del día de hoy, de nuestra serie de la carta a los tesalonicenses, se titula Ministrando por amor, no por dinero. Ministrando por amor, no por dinero. Y para el estudio de esta mañana vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y los versículos que vamos a estar estudiando son del 5 al 8 de este capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Damos lectura entonces, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este pasaje que acabamos de leer y que es el objeto de estudio esta mañana, está íntimamente relacionado con la enseñanza anterior. Pablo hacía una defensa tanto negativa, negando, anulando las acusaciones que se le presentaban. Y mencionábamos que Pablo siempre estuvo ahí en la palestra de ser acusado por sus enemigos, por los hermanos judíos, de varias cosas, entre ellos, como veíamos la vez anterior, errores, impurezas, de engañar. Y él dice que no fue en errores, no fue con impurezas, tampoco fue con engaños. Pero también lo manifiesta esa defensa que él comienza a hacer de su ministerio en función de cosas positivas, manifestando cuál era su propia motivación. Era que él había sido aprobado por Dios, en esa aprobación Dios le había entregado el Evangelio y lo había enviado. Y en ese envío que había hecho Dios en Pablo y sus compañeros misioneros, también buscaban ellos buscar la gloria o el parabién de los hombres, sino que el poder ser aprobados por Dios, no por el hombre. Y esa era su motivación, ese era su motor de llegar ahí a Tesalónica y bueno, en todo ese viaje que él había realizado, pasando de manera posterior por Atenas, por Berea, etc. Entonces, Pablo manifiesta esta realidad, está siendo acusado. Pero es importante también que notemos, porque lo vemos también en el pasaje que hemos leído, que Pablo no solamente manifiesta esta defensa, no por una cosa personal de que su autoestima esté siendo dañada o su ministerio, sino que es el Evangelio el que finalmente va a ser dañado porque la gente va a dejar de creer si es que él no se defiende. Es el Evangelio, el mensaje de Dios, el que finalmente va a ser dejado de lado si Pablo no manifiesta una defensa del ministerio que él estaba llevando a cabo. En la sección del día de hoy, Pablo también continúa con esto. Por eso es importante que lo conectemos, y esta es la introducción, para recordar de una manera muy rápida lo que conversábamos la vez anterior. Entonces Pablo, continuando esta defensa,
de alguna manera le podríamos preguntar a Pablo, ¿cuál es el motivo correcto de tu ministerio? Y nos podríamos preguntar a nosotros hoy día, ¿cuál es el motivo correcto para ministrar, para servir? Y esta aplicación, si bien es importante para el liderazgo de la iglesia, para los pastores, los ancianos, esos términos sinónimos, ¿no es cierto?, que hemos estudiado, también tiene aplicaciones que son para la iglesia, como lo veíamos la vez anterior. Entonces, si preguntásemos cuál debe ser el motivo correcto de ministrar, Pablo es enfático en manifestar no solamente a modo de defensa de su ministerio, sino que como una característica de todos aquellos que sirven al Señor, obviamente a través de los hermanos en la iglesia. Y esa es la característica principal. Y es lo que Pablo demuestra en este pasaje. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos al versículo 5, primer versículo que hemos leído en esta mañana, para ya ir de lleno al texto. El versículo 5 comienza diciendo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Es interesante notar cómo Pablo comienza de una manera inmediata, diciendo de una manera ya todo lo que había mencionado de forma anterior, le dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Otra vez manifiesta esa realidad del sabéis, del conocer, que varias veces ya le ha repetido a los hermanos ahí en Tesalónica. Ustedes conocen, ustedes son testigos, ustedes han estado ahí, ustedes conocen, ustedes saben, como se lo menciona en esta carta. Los hermanos en Tesalónica no era que fuesen ignorantes de los temas y Pablo tuviese que estar enseñándoles ciertos argumentos para defender su ministerio, sino que toma hechos verídicos que los hermanos en Tesalónica habían sido conocedores de ellos en su experiencia personal. Y le dice, ustedes saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras. Entonces, otra acusación que Pablo tiene que enfrentar. Y Pablo obviamente lo niega de una manera rotunda, de una manera clara. Nunca usamos. Es un término tajante, un término aplastante. Ese es como el sentido que tiene en el lenguaje original, en el griego. Una negación absoluta. Nunca usamos. No que de vez en cuando, no, nunca las usamos. No es parte de nuestros métodos de evangelismo, nuestro método de un trato. Estas palabras lisonjeras que viene del griego kolakeis, que significa palabras de elogio excesivo y que obviamente son falsos, pero tienen la connotación, estas palabras lisonjeras, de querer buscar un provecho. No solamente son elogios excesivos por ser elogios excesivos o elogios falsos, sino que están buscando tener un resultado que sea beneficioso para aquel que ocupa las palabras lisonjeras. Pablo manifiesta su amor y su dedicación a ellos al no usar nunca estas palabras lisonjeras. Porque estas palabras lisonjeras, estas palabras de adulación, estas palabras de elogio excesivo, falso, buscando un beneficio personal, son dañinas, son destructivas. Miren lo que dice Proverbios 26-28, dice lo siguiente, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar, hace caer. Y en Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos, o sea, lo hace tropezar. Las palabras lisonjeras son muy dañinas, hermanos, y Pablo aquí niega el uso de esas palabras, insisto, de esas palabras de elogio excesivo, falso y que buscan un provecho personal. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica una vez más, ustedes conocen los hechos, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes. Nunca usé elogios excesivos con ustedes. Pablo fue siempre fiel a la verdad de los hechos, como también a la verdad del Evangelio.
no lo torció, no lo acomodó para buscar el favor de los hombres. Él fue claro y entregó el mensaje tal cual como Dios se lo había indicado, tal cual como Dios se lo había entregado, como lo vimos la semana anterior, no buscando el favor, como dice el versículo 4, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces Pablo manifestó la verdad del Evangelio de una manera pura, de una manera sincera. Y podemos ver esos hechos porque los hermanos en Tesalónica, al final del capítulo 1, dice el texto, que dejaron de servir a los dioses paganos, a los dioses falsos, y se volvieron al servicio al Dios vivo. Entonces hubo una transformación. Pablo no le dijo, sí, sigan manteniendo la oración a los dioses falsos, no importa, crean en Jesús. No hizo una mezcla. Fue sincero y les dijo, ustedes tienen que convertirse, tienen que dejar a los dioses paganos. Entonces ahí vemos una muestra dentro de lo difícil que era en la cultura griega dejar de adorar a los dioses paganos. Pablo se los mencionó y ese mensaje transformó la vida de los hermanos en Tesalónica. Por lo tanto, Pablo fue siempre fiel a la verdad y ahora le está demostrando a los hermanos en Tesalónica que es fiel también a los hechos cuando él estuvo con ellos. Nunca finalmente ocupó algún tipo de palabra, de método, de persuasivo para ganarse el favor de ellos. En ningún momento. Pablo estaba convencido de entregar el mensaje y que sus vidas fueran transformadas. Entonces, dicho de otra manera, Pablo le dice a los tesalonicenses lo que necesitan oír. No sobándole el hombro, buscando su favor, sino que lo que sus almas necesitaban para salir del paganismo, para salir de la muerte espiritual. Y dentro de esas acusaciones, no solamente de usar palabras lisonjeras, como lo mencionamos la vez anterior, de tratar de ganarse el favor, que es algo que se instaló a través de la historia en los primeros siglos, donde el liderazgo de la iglesia era acusado de aprovecharse de los miembros de esta considerada secta en los primeros siglos, como era el cristianismo. Pero continúa diciendo en el versículo 5 para esta otra acusación, ya no solamente palabras lisonjeras para sacar provecho, sino que también se le acusaba, y lo entendemos así como dice el texto, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Encubrimos viene del griego profasei, que debemos entenderlo como un pretexto o una razón falsa para ocultar algo real. Y el texto es claro en ese sentido. No encubrimos avaricia. Nosotros no fuimos con palabras lisonjeras para exaltarlos ni animarlos de una manera inadecuada para ganarnos su favor y que nos dieran dinero. No encubrimos avaricia, dice Pablo. Siempre fue sincero en sus aspiraciones con los hermanos. Y lo vamos a ver más adelante en el texto. Pablo no quería las cosas materiales de los hermanos, los quería a ellos mismos. Entonces Pablo les dice, yo no estoy aquí, no he encubierto la avaricia o la codicia, que obviamente es el deseo excesivo de tener más riquezas, así es como debemos entender la avaricia o la codicia, no era el motivo que movía a Pablo. Pablo no se movía por el dinero, lo vemos en otros pasajes, donde él menciona que para no ser carga, para no generar alguna situación difícil en la iglesia, él trabaja para ganarse su sustento y no ser carga ahí en la iglesia, si no mal recuerdo en Corinto. Entonces, Pablo está manifestando aquí también a los de Tesalónica, dentro de sus primeras cartas, como lo vimos al inicio, que él no está para ganarse el favor, ni de palabras, ni de cariño, ni de respeto, ni menos económico. No está encubriendo avaricia. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Los ministros, principalmente los pastores, no deben dejarse llevar por los beneficios monetarios que podría dejar el estar liderando una iglesia. Pero no por eso tampoco podemos desmerecer que el pastor, el líder de la iglesia, también de una manera ordenada, transparente, bíblica,
reciba ese sustento, esa mantención financiera que el pastor es digno de recibir. Como dice Pablo a Timoteo, ténganlo como digno de doble honor, que tiene el sentido obviamente de esta mantención financiera, este sustento económico que el pastor debe recibir. Entonces, si bien Pablo aquí nos enseña de una manera clara, el pastor no debe imponer, no debe ir en busca de los bolsillos o las billeteras de los hermanos, pero eso no quiere decir que la iglesia no deba de esforzarse de una manera sana, prudente, en buscar poder sostener al pastor de su iglesia o a los pastores de su iglesia, como podría ser en una congregación mucho más numerosa. Entonces, Pablo ya ha manifestado que él no encubre la avaricia. Lo ha dicho, y lo que lo motiva y que lo va a reforzar de una manera más adelante es el amor. En el versículo 5 del capítulo 1, él menciona que todo esto ha sido por amor a ellos. Los padecimientos, el lograr llegar hasta ahí a Tesalónica, quedarse 3 semanas, incluso en la persecución, y ya cuando era una situación insostenible, Pablo rehuye, Pablo escapa, pero sin dejarles el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo les dice, yo no estoy con avaricia por ustedes, no ocupo palabra lisonjera, ustedes ya han sido testigos, ustedes saben que es el amor el que me mueve a servirles a ustedes, el llegar a ustedes con el mensaje del Evangelio de Dios. Y los hermanos en Tesalónica eso lo sabían. Y es tan potente, hermanos, esta conciencia limpia de Pablo, que él ya lo mencionó, dice, fui aprobado por Dios. Y ahora menciona nuevamente a Dios y dice, Dios es testigo. Entonces esa sinceridad, esa honestidad de Pablo, que es sin lugar a duda un distintivo de su ministerio, lo hace acudir, lo hace con una confianza plena, decir, Dios es mi testigo. La ira de Dios, el juicio de Dios, Pablo se pone ahí al frente y dice, Dios es testigo. Por lo tanto, es una manera sincera, Pablo manifestando ese celo de Dios, ese temor de Dios que él tenía, no duda en decir, Dios me es testigo. Por lo tanto, lo que él estaba manifestando era real. Lo que él estaba diciendo era lo que en realidad había sucedido y lo que en realidad había en su corazón, que nunca había usado palabras lisonjeras, ni tampoco había avaricia en su corazón, porque no la estaba encubriendo. Dios me es testigo. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros los pastores de esto? De esta limpieza, de esta sinceridad, de esta honestidad. Estamos en el camino de la perfección, como todos. Obviamente, a nosotros se nos demanda un poco más por la responsabilidad que tenemos, pero eso no anula que tengamos debilidades. Y uno lo asume, querido hermano. Uno asume esa responsabilidad y esa búsqueda que debemos de tener con mayor responsabilidad y que puede acarrear consecuencias muy graves. Pero a la vez, tú, querido hermano, podrías, y es una pregunta que también me he hecho yo, pero tú podrías decir, Dios me es testigo, que no estoy detrás de motivos inadecuados. Quizás no eres avaricioso, porque no tienes que ver con los dineros, pero quizás estás buscando el favor de los hermanos de una manera inadecuada. Estás buscando el reconocimiento de los hermanos. Debemos ser como Pablo, buscar el reconocimiento de Dios, no buscando el favor, como dice, cito nuevamente el versículo 4, no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué ministras en la iglesia? En el área que estés sirviendo, o en el área que vayas a servir, o en el área que quieres servir. Para agradar a los hombres, para agradar al pastor de la iglesia, a los hermanos más antiguos, o para agradar a Dios. Pablo nos deja una clara muestra de que una conciencia limpia, como lo hizo en Romanos 1, en Filipenses 1, cita a Dios y lo pone de testigo. ¿Puedes tú poner de testigo a Dios
en tu vida? Es una acción fuerte, una acción que nos debe hacer meditar. Pablo lo pudo hacer. Y insisto, como lo he mencionado en muchas otras ocasiones, no porque sea Pablo decimos, no, es que Pablo es Pablo. Yo no estoy al nivel de Pablo, no soy un apóstol, etcétera, etcétera. Tenemos al Espíritu Santo igual como lo tenía Pablo. Y podríamos llegar a vivir la vida santa, piadosa que él vivía. Al igual que muchos de los personajes bíblicos. Pero todos eran imperfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. El único bueno, incluso llega a decir él, es Dios que está en los cielos. Entonces, hermanos, esforcémonos en que nuestras motivaciones para ministrar sean las correctas. Pablo nos enseña que la avaricia no era lo que él lo movía, los intereses inadecuados. El dinero no es el motor que Pablo tiene para ministrar a los hermanos en Tesalónica. Versículo 6. Este versículo comienza diciendo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Entonces Pablo nunca fue a buscar que fuera reconocido de una manera inadecuada a través de palabras lisonjeras. No buscó, como decía, la billetera o el bolsillo de los hermanos, buscando, ocultando la avaricia. No. Ni tampoco él buscaba, quizás en otra acusación más, el honor, la gloria que los hombres le podrían dar. La palabra gloria aquí viene del griego doxa, donde sale doxología, que es una alabanza, un reconocimiento. Y es justamente eso lo que significa honor, prestigio o reconocimiento, significa esta palabra doxa. Entonces Pablo les dice, no buscamos el reconocimiento, el honor o el prestigio de nadie. Jesús mismo desechó ese honor humano. Ahora, nosotros debemos entender, hay varios pasajes en Juan. Lo menciono para ir completando la idea. Juan 5:41 dice, gloria de los hombres no recibo, dice Jesucristo. Y aquí inmediatamente nos llama la atención, pero ¿cómo si nosotros, los hijos de Dios, debemos de glorificar a Jesucristo? Pero es ahí donde nosotros debemos entenderlo. El versículo 44 de este mismo capítulo dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aquí ya nos está dando un poco más el contexto. Jesucristo, yo no vengo a buscar la gloria humana, la gloria terrena, esta gloria que es por las capacidades humanas. Y les menciona aquí en el versículo 44. ¿Cómo pueden recibir la gloria, estar más preocupados de buscar la gloria de los hombres que la gloria divina? Entonces aquí es donde debemos poner las cosas en perspectiva de una manera correcta. Dar la gloria o recibir gloria, Pablo lo manifiesta de hecho. Dice, yo no entiendo cómo fui escogido, ahora soy apóstol, estoy agradecido de Dios. Entiende que hay un privilegio, un reconocimiento de parte de Dios hacia su vida. Eso no lo rehúsa, pero es una aprobación, un reconocimiento divino. Y es lo que de cierta manera también menciona, no busco la gloria de los hombres, sino que busco tener el favor de Dios. Ese es el norte. Si la gloria, el reconocimiento viene de parte de Dios, es una buena gloria. Pero si nosotros trabajamos para que el hombre reconozca nuestra labor, el hombre reconozca el esfuerzo, estamos mal enfocados. Nosotros debemos de buscar primero dar la gloria a Dios. Y si Dios nos reconoce por eso, sigue siendo toda la gloria para Él. Porque a Él le ha placido que así sea. No es por otra cosa. Entonces Jesús enseñó esta realidad de que la gloria humana, el prestigio humano, debe ser desechado. Se debe de buscar de primera mano el alabar y glorificar a Dios. Si por resultado de glorificar a Dios viene un reconocimiento humano, la gloria es para Dios. Pero no es el primer objetivo que nosotros debemos de buscar. Primero debemos buscar glorificar a Dios, alabar su nombre.
Y si algo más llega entre medio, bueno, la gloria es para Él, que nos ha bendecido a través de ese reconocimiento. ¿Por qué Pablo menciona esto? Es porque en esa época los filósofos buscaban el respeto y el reconocimiento de los que lo oían. Oh, mira qué bonito habla él, mira qué pensamiento más profundo. Los filósofos, los comunicadores de esa época buscaban eso. Pablo dice, no, yo no estoy en ese juego. Por eso dice, no busco la gloria de los hombres. Y cuando dice hombres, en el versículo, se está refiriendo a los paganos, tanto judíos como griegos. También menciona, los filósofos de cierta manera estaban buscando ser reconocidos, tener el respeto de todos. Mira, este mencionado, este que habla lindo, no es un reconocimiento humano, e incluso a aquellos que no lo habían escuchado nunca. Hacerse un renombre, como se dice. No, Pablo no buscaba el reconocimiento de aún incluso los paganos. Tampoco lo hacía, como dice el versículo 6, ni de vosotros. O sea, tampoco buscaba el reconocimiento de la iglesia, de los creyentes o de los mismos conversos. Pablo no buscaba el reconocimiento. Si por su trabajo, su dedicación era reconocido, bueno, la gloria de Dios, insisto. Pero no es eso lo que el pastor, el líder debe buscar. Aquellos que ministran en la iglesia deben de buscar. Deben de buscar de glorificar a Dios, de buscar ese norte, de agradar a Dios, de glorificarle a Él a través de esa área de servicio que estás desarrollando. Pablo no buscaba el de hombres, ni de vosotros, ni ningún otro, dice Pablo. O sea, cualquiera fuera de la iglesia, ni pagano, ni converso, ni ningún otro, autoridades, ni el vecino, nadie, absolutamente nadie. De nadie podría haber dicho Pablo, absolutamente de nadie busco la gloria. No estoy en eso, podría decir Pablo. Lamentablemente esto que menciona Pablo aquí no es la realidad de hoy día de muchos pastores que buscan gloria, que buscan reconocimiento humano, que buscan ser puestos en alto. El trabajo debe hacerse de manera sencilla, humilde, para agradar a Dios. Y muchas veces el buscar agradar a Dios va a resultar en que el mundo no nos reconozca, porque nos vamos a levantar en contra de filosofías, de pensamientos humanos, de ideologías que son contrarias a lo que, a lo que el mundo piensa, obviamente, porque es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no vamos a recibir reconocimiento. Pablo no lo buscaba. Él, su norte, su motivación final en su corazón era agradar a Dios. Continúa diciendo el versículo 6. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí Pablo es interesante porque dice apóstoles de Cristo. Él suma a sus compañeros en un plural donde les pone a todo este distintivo, porque finalmente están todos siendo enviados y están sembrando iglesias. Y a pesar de eso, a pesar de ser autoridad en el contexto histórico en el que nos encontramos, de apóstoles, y no solamente ese contexto, sino que habían tantos falsos que abusaban, como lo víamos ahí en Tito, que eran malos ejemplos, malas bestias, le decía. A pesar de que podrían haber utilizado este título, nunca actuaron de la manera que los falsos lo hacían. Ellos se distinguían por un trato distinto. El ser carga en este pasaje significa o tiene el sentido de abusar del poder y de la autoridad. Podrían haber usado palabras fuertes, mandones, como decimos acá, o palabras muy, muy gruesas, muy ásperas. Pero Pablo no usó esa carga, no utilizó su título para ponerse por sobre los hermanos. En ningún sentido. A pesar de que había el mismo Pablo así enviado
incluso para el mismo Señor, no utilizaba ese distintivo, ese título, para ponerse por sobre los hermanos. Y el ser carga no solamente debe ser entendido en el sentido de un abuso de poder, de enseñorearse de la grey, como dice ahí las cartas de Pedro. No, no solamente eso, sino que también podría significar esa dependencia económica que mencionaba hace un momento, pensando en el bolsillo o en la billetera de los hermanos. Pablo, incluso en ese sentido, no se aprovecha. En segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Otros hermanos vinieron a suplirle. En otras cartas él menciona que trabajó. Nunca fue gravoso, nunca abusó de esa autoridad apostólica para buscar ese beneficio económico. No se aprovechó ni de su autoridad para sacar provecho del mandato, de que le sirvieran, ni tampoco de la parte económica. Pablo utilizó de una manera correcta, legítima, bíblica, podríamos decir, la autoridad que le había sido entregada, con el propósito de que la iglesia creciera, de que los hermanos crecieran, maduraran espiritualmente. ¿Cuánto hoy día nosotros debemos de pensar en esta realidad, donde muchas iglesias, los pastores se enseñorean, ocupan una autoridad personal, no entendiendo que la autoridad que ellos utilizan es una autoridad delegada de parte de Dios hacia los pastores a través de la palabra, para guiar al rebaño hacia Cristo, no para beneficio personal. Pero lamentablemente es la realidad de muchas iglesias. Y ojalá Dios nos permita mantenernos en esta línea sana, de siempre ser guiados por su palabra, donde la autoridad y la cabeza de la iglesia es Cristo. Los demás, que nos toca ser pastores, a mí en este caso, ser alguien que tiene una autoridad delegada. Yo tengo que cumplir y rendir cuentas al mismo Jesús, que es el dueño de la iglesia. Y ustedes también, hermanos, siempre deben velar en oración, en palabras sabias, a su pastor, para que también, con otros ojos, él pueda siempre estar atento, siempre orando, para que Dios permita, porque el corazón es engañoso. Como decía la semana pasada, el corazón que es engañoso y endurecido muchas veces nos hace creer que estamos en lo correcto, pero estamos desviados del camino correcto. Su oración es necesaria para mantenernos ahí en línea, para mantenerme en la senda correcta. Tenía un pastor amigo que le decía, para mantenernos en la brecha, ahí en la B, en la parte de más abajo, ahí por donde corre el agua. Así también deben orar ustedes por su pastor. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Y esto va muy en línea con lo que Pablo ya está mencionando. Antes de tomar aires de grandeza, decir yo soy apóstol de Jesucristo o de superioridad, aquí yo vengo a instalar la iglesia, yo soy el fundador, Pablo toma la posición de pequeño, de tierno. Y este pasaje lo podemos entender de estas dos maneras. El texto bíblico aquí en la traducción que utilizamos, Reina Valera de 1960, dice, porque fuimos tiernos entre vosotros. Y hay un tema lingüístico que hace pensar en que es o tierno o son niños pequeños, porque son palabras muy similares. Y hay algunas traducciones que lo traducen como niños. Es por esa diferencia lingüística de los escritos. Pero a pesar de esa diferencia, lo podemos entender de esas dos maneras. Primero, porque los niños, incluso Jesucristo ahí en Lucas 22,
Él menciona que hay que ser un niño para entrar al reino de los cielos, o el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser aquel que sirva como un niño. Hace esa mención. Entonces Pablo a lo mejor podría haber tenido eso en mente para escribirles y decirles: nosotros hemos llegado a ustedes como niños, con humildad, con sinceridad, de una manera tierna en el trato, no ocupando esta autoridad apostólica para pisotearlos, para sacar provecho de ustedes, sino que hemos llegado de una manera tierna hacia ustedes. Y esa es la otra posibilidad. No solamente el camino de ser niño en la manera de humildad, hablando como de grandeza, de importancia, sino que también como de ternura, en el sentido de no usar palabras fuertes, ser ásperos en el trato a raíz de el abuso de poder. Entonces, cuando hablamos de niños, podríamos manifestar que son los adultos los que manifiestan astucia, adulación, pretextos para recibir honores, recibir reconocimientos, sino que los niños con humildad. Y lo podemos entender, insisto, de estas dos maneras. O como niños humildes, alejados de la astucia, de la adulación, de los pretextos, o también con ternura, no abusando del poder. Y ambas son posibles de guiar, no se excluyen la una a la otra. Lo que debemos comprender finalmente, queridos hermanos, es que los misioneros se comportaron de una manera completamente distinta a los filósofos, a los maestros, a los grandes pensadores de la época o que estaban ahí en la ciudad de Tesalónica, y mostraron un comportamiento distinto, un comportamiento amoroso, un comportamiento de humildad, un comportamiento que, como lo lleva a decir en la segunda parte del versículo, que es complementaria a esta primera frase, que dice: como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hay ciertas dificultades que no quiero enredar el mensaje en ese sentido, que si se toma una de las dos posiciones que acabo de mencionar con respecto a este pasaje. Pero miren lo interesante, cómo Pablo continúa con la línea del trato tierno, no de abuso de poder, siempre con humildad. Ya no dice este sentido de ser niño o de la ternura. Ahora da de alguna forma un giro en su ilustración, y es cómo es que los apóstoles se vinculan, se relacionan con sus discípulos, con los hermanos ahí en Tesalónica. Aquí la imagen tiene de una mujer que da pecho al bebé o a su bebé, tomándolo de una manera cercana, tierna, que lo cobija entre sus brazos para alimentarlo. Y no hay que dejar de lado y tener muy presente ese tema de la alimentación. Porque Pablo dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Quién le puede dar el mejor alimento a los pequeños? Es su mamá. ¿Quién cuida a sus hijos mejor que la mamá? Nadie. Solo la mamá los sabe cuidar de la manera adecuada o de la mejor manera. Aquí Pablo utiliza esta ilustración para decirles: nosotros, yo, Pablo, Silas, Timoteo, que estamos con ustedes y estuvimos con ustedes, los cuidamos de una manera tierna. Nosotros sabíamos lo que ustedes necesitaban, sabían qué alimento ustedes requerían para crecer fuertes en la fe. Y así es que nosotros los cuidamos, como una nodriza cuida a sus hijos. Asimismo nosotros, de una manera tierna, de una manera cuidadosa, siempre tratándolos con amabilidad, con ternura, con amor. Hemos llegado a ustedes para alimentarlos con la palabra del Evangelio, con la palabra de Dios, para que ustedes crezcan. Y Pablo de alguna manera lo menciona, ya lo vimos, dando gracias siempre a Dios porque la obra de salvación en los hermanos de Tesalónica ahora era ejemplo en otras regiones, Macedonia, Acaya. Por lo tanto, ese cuidado, ese amor, esa dedicación, esa ternura que le habían dedicado a ellos, quizás por corto tiempo, sirvió
para que ellos crecieran. Y eso era algo que los hermanos ahí en Tesalónica estaban en conocimiento de ellos, habían sido receptores de esta ternura, de este amor, de este cuidado. Siempre el vínculo que mantuvo firme la relación de Pablo con los de Tesalónica fue el amor. Pero eso no quita, hermanos, no quita, no anula la posibilidad de un trato exigente, de un trato firme, en el buen sentido, no autoritario, sino que firme cuando decirles, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, tienen que dejar a los dioses paganos, con firmeza, con autoridad, pero una autoridad bien ejercida, con amor, con cuidado, con ternura. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. Y aquí Pablo manifiesta, no estamos con avaricia, ni buscando su honor, ni buscando todas estas cosas extrañas. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Esta es la motivación final de Pablo, es el amor por los hermanos ahí en Tesalónica. Ese es lo que da vida al ministerio de Pablo, no solamente aquí en los de Tesalonicenses, sino que también en Roma, ahí en Tito, a Timoteo, a los de Éfeso. Siempre fue el amor el que lo motivó, el que lo movió a visitarlos, a cuidarlos, a orar por ellos, a escribirles las cartas. No es un simple amor, es tan grande amor, un amor entrañable, un amor sincero, no un amor lisonjero, un amor de verdad, así como la nodriza, así de amplio y de fuerte es el amor de Pablo por los hermanos en Tesalónica. Ese gran amor, tan grande amor, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido no solo entregaros el Evangelio de Dios. El gran amor los llevó a la determinación de entregarles el mejor regalo, lo más importante que alguien puede recibir, que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que los transformó. Y eso es lo que le está diciendo. Miren, hermanos tesalonicenses, ustedes saben, ustedes están en conocimiento. Nosotros lo armamos de una manera gigante. Y es tan grande el amor que sentimos por ustedes que ni siquiera no solamente hubiésemos querido entregaros el Evangelio, sino que sus propias vidas, como menciona más adelante. Samuel Pérez Millos comenta y dice, es sorprendente ver a quienes se llaman a ellos mismos defensores de la fe, que son incapaces de amar a sus hermanos. En las redes sociales, hermanos, se ve mucho de esto. Alguien que no está de acuerdo con una posición teológica que no son las más importantes. Ningunean, menosprecian a aquellos que piensan distinto. Eso no es amor. Dicen defender la fe, dicen defender la verdad, la interpretación correcta de las Escrituras, pero manifiestan desprecio, manifiestan intolerancia y no amor. Y eso es triste, porque el amor es la marca del discípulo. Pablo aquí lo está manifestando. Tengo un amor tan grande por ustedes que no solamente le hubiese entregado esto que es tan importante, lo más vital, lejos lo más valioso que les podría haber dejado, que es el Evangelio, sino que continúa diciendo, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, además de ese valioso mensaje del Evangelio que transformó sus vidas, estos misioneros, estos apóstoles, le hubiese gustado dar sus propias vidas. Quizás estaban haciendo mención a haber podido pasar más tiempo, como logró hacerlo en Corinto, como logró hacerlo en Éfeso.
de entregar mucho más tiempo, una mayor dedicación, pero pudieron entregarle el Evangelio. Y eso sí que es algo incalculable. Jesucristo nos dejó un ejemplo de entrega completa por amor. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice Juan, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo quería entregar su vida en servicio, en amor, en dedicación, que crecieran, que conocieran más a Dios, que fueran mejores hijos de Dios, que crecieran, que maduraran, que mejoraran sus debilidades, que abandonaran los pecados. Pablo lo manifestó. Enfrentaron padecimientos, gran persecución para estar con ellos. Y eso por amor. Ahí, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Entonces Pablo aquí reafirma esto, hermanos. Lo que él lo motivó no es la avaricia, no es el dinero, no es las ganancias deshonestas, no es ser elogiado, ser reconocido, ninguna de esas cosas. Lo que lo movió, su motivación, lo que lo llevó a ministrar a la iglesia en Tesalónica fue el gran amor, el gran afecto que llegó a vincularlo con los que ahora eran hijos de Dios por haber creído en Jesucristo. Como dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y a todos los que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es que estamos sirviendo nosotros a nuestros hermanos? ¿Estamos sirviéndolo como dice aquí? ¿También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos? ¿Estás poniendo tu vida por los hermanos? Para que ellos crezcan, para que ellos puedan llevar más fruto. Samuel Pérez Millos comenta: ninguna bendición puede haber para quien trabaja en las labores del Evangelio si su trabajo no está cimentado en el amor. Eso es lo que tiene que motivarnos, el amor. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿cuáles están siendo tus motivaciones para servir? Y me sumo, ¿cuáles están siendo nuestras motivaciones para servir? ¿Ser reconocido? ¿Llegar a un puesto? Quizás no estemos detrás del dinero, pero utilizamos palabras para que nuestra vida sea reconocida o para tener un reconocimiento que finalmente es falso. ¿Cuál es la característica de tu amor por los hermanos? ¿Es un amor sincero, un amor lisonjero, un amor fingido solamente para aparentar? ¿O es realmente tu amor sincero, real, que te motiva a servir a los hermanos? Hermanos, evaluémonos a nosotros mismos. Pablo nos deja un ejemplo, insisto. A mí como pastor me deja un gran ejemplo y un gran llamado a evaluarme y obviamente también a mejorar en muchos aspectos. Porque no soy perfecto. Pero también la realidad es que tú tienes que evaluarte. Porque el amor es lo que nos tiene que motivar. Ese tiene que ser el motor principal, el combustible principal que te mueva a servir a tus hermanos. Porque Juan también lo menciona. ¿Cómo pueden amar a Dios a quien no ha visto si no aman a aquellos que están al lado de ustedes? No lo menciona, no es el versículo exacto. Pero es verdad. Si no manifiestas amor a aquellos que se reúnen contigo, que Dios dio su vida, en la vida de su Hijo ahí en la cruz, por los que están junto contigo en la iglesia local, y tú no los amas, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no has visto? Entonces, hermanos, así como a Pablo lo caracterizó en su ministerio el amor, nosotros también debemos de buscar servir, entregar nuestras vidas a los hermanos, a la iglesia local, en amor. Eso tiene que caracterizarnos. El Señor nos ayude para ministrar por amor
y no por dinero. Y quizás podríamos ampliar eso, es decir, no por motivaciones incorrectas. Oremos al Señor. Padre eterno, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Te agradecemos por esa exhortación a evaluarnos en los motivos por los que estamos sirviendo. Dándote gracias por el ejemplo de nuestro hermano Pablo, tantos años atrás, que nos deja un ejemplo grande de cómo es que hay que ministrar a la iglesia. Ayúdanos, Dios bendito, para poder comprender cada día más cómo es que debemos de servir, cómo es que debemos de entregarnos en el servicio a ti y a los hermanos de nuestra iglesia. Te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Danos sabiduría para ponerla en práctica y así poder glorificar tu nombre en todo, mientras estamos a la espera de tu inminente regreso. Te damos gracias, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén.